Bueno, Listo, grabando. mira, vamos a hacer un sucinto repaso de lo que vimos la clase pasada. Comenzamos a ver superficies en el espacio. La superficie, como la tomamos nosotros, es algo que tiene dos dimensiones, y el espesor es despreciable. Podemos pensar en una hoja de papel, una película, y bueno, y muchas superficies que se trabajan, aunque tienen un espesor, comparándolo con las otras dos dimensiones, se lo toma como despreciable. En realidad todo tiene un espesor y nosotros trabajamos como con un ente ideal, que el punto no tiene tamaño, por lo tanto un punto al lado del otro genera una superficie y esa superficie se puede extender hasta el infinito, pero el espesor no tendría espesor, o nosotros lo despreciamos. Entonces, aquí vemos diferentes formas de superficies, podemos la pintura de una pared, ¿no es cierto?, la película que la recubre, un globo, digamos, sé que tiene un espesor, pero lo podemos asimilar a eso, a la superficie que recubre una hoja de papel, una lámina de vidrio, ¿no es cierto? Son todos superficies. Bien. Las superficies vimos una clasificación de las superficies, según sean, por ejemplo, las que se pueden engendrar por una línea recta o por una línea curva. Son los dos grandes grupos que dividimos desde el comienzo. Entonces, las que van con la línea recta las llamamos regladas y, bueno, entonces son superficies que cuando las desplegamos como una caja de cartón, supongamos, que es un prisma, yo lo despliego y puede quedar en un plano, un cilindro, un cono, la puedo desplegar completamente en un plano. Una pelota de fútbol, una pelota, no de fútbol, de cualquier cosa, que sería como una superficie esférica, asimilable, por más que yo corte los gajos y le haga cortes, siempre me van a quedar como globitos. Es difícil de aplanarla, de ponerla sobre un plano. Entonces esas serían las cuádricas, y las no alabeadas, y las alabeadas. Alabeadas también se generan por una línea recta, fíjate esa que está girando en rojo, es un hiperboloide reglado de una hoja. El hiperboloide también lo podemos obtener a partir de una hipérbola, de ahí su nombre. Después hay paraboloides elípticos, bueno, diferentes formas que ya las vamos a ver. Y las cuádricas, ¿no es cierto?, que son generadas por cónicas, que ya vamos a ver que cuando se desplaza una cónica, recordemos las cónicas vimos hasta hace dos clases atrás, una clase atrás, ¿no es cierto?, la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola, bueno, esas son las cónicas. Al moverse, según cómo se desplacen, generan superficies, y esas superficies las llamamos cuádricas. Bien, entonces el plano tiene la característica de que lo genera una recta, como a todas las superficies regladas. La diferencia que tiene esta recta, que sigue la dirección que le indica otra recta. Entonces, una recta que se desplaza siguiendo la dirección de otra recta genera un plano. Como una cortina de enrollar, cuando, no sé, esas que vienen ahora, o una pantalla que, digamos, la punta que yo deslizo es una recta, pero a los costados sigue la dirección de otra recta. Entonces, eso sería, hacia grandes rasgos, cómo se genera un plano. La generatriz es una recta y la directriz, que es la que marca la dirección, es otra. Entonces, ahí tenemos la superficie del plano, que es lo que vamos a usar a ver hoy, perdón. Entonces, bueno, acá seguimos con las clasificaciones. El no, creo que no hace mucha falta, pues sabemos perfectamente que es muy utilizado y se usa mucho.
Y se puede definir por 3 puntos no alineados, 3 puntos. Imaginemos las 3 yemas de 3 dedos. Fíjense que pueden definir una superficie. Una que toque las 3, hay una superficie y eso define un plano. También, con 2 puntos yo defino una línea, o sea, una línea recta, ¿no es cierto? Y un punto exterior también me definen un plano, y 2 paralelas o 2 rectas que se cortan también generan un plano, definen un plano. Nosotros cuando entramos a trabajar con los planos coordenados en geometría analítica, si tomamos los ejes que habíamos visto antes, los ejes, el eje X, el eje Y, y ahora con el agregado del eje Z, un tercer eje, entramos en 3 dimensiones. Y bueno, el sistema de ejes que vamos a trabajar es este que está en pantalla. Vemos en rojo el eje X, en verde el eje Y, y en Z en azul, el Z en azul. Es como que el plano XY, que antes lo veíamos vertical, ahora pasa a estar horizontal por convención, podemos graficar como se nos convenga a nosotros, como querramos. Y el eje Z, el eje de cota, lo ponemos vertical. Los 3 se cruzan en el punto 0, 0, 0. 0 de X, 0 de Y, 0 Z. Ese es el origen del sistema. Si yo tomo los ejes de A2, por ejemplo, el X con el Y, tengo el plano XY, que es un plano que ahí está cuadriculado de rojo y que lo vemos prácticamente horizontal. Si tomamos el X con el Z, tenemos un plano verde, que lo vemos vertical, ¿no es cierto? Perpendicular al anterior. Y si tomamos el Y con el Z, un plano azul. Los 3 planos se cortan entre sí, son perpendiculares, y fíjense, digamos, está dibujado ahí con un límite, como si fueran unos rectángulos, pero los planos son infinitos. Se pueden extender todo lo que nos haga falta, igual que los ejes. Y dividen el espacio en 8 partes. 8 octantes se llaman, 8 partes. El que contiene los valores positivos de X, de Y y de Z, lo llamamos el primer octante. Ese es el número 1. Y después voy en sentido antihorario. El de al lado lo llamo el segundo, tercero y cuarto. Y luego bajo, bajo del primero, como la planta baja están los otros 4, abajo del primero está el quinto, el sexto abajo el segundo, el séptimo abajo el tercero, y abajo del cuarto el octavo. Entonces, me quedan 8 subespacios, 4 arriba, 4 abajo, y que los denomino octantes. Bien. Bueno, todos los puntos que hay sobre un eje, por ejemplo, sobre el eje Y, que acá está en verde, todos esos puntos que están sobre el eje Y van a tener como coordenada en X y en Z 0. Cualquiera. Va a variar el de Y. Ahí está marcado el 8, pero si estuviera un punto antes, en vez de 8 diría 7. Pero en X y en Z van a tener 0. Todos los puntos que están sobre el eje Z tienen X e Y igual a 0. Y lo mismo decimos que todos los puntos que están en X tienen Y y Z igual a 0. Eso es muy importante tener en cuenta porque lo vamos a usar ahora más adelante. Bien. El plano tiene una ecuación, una expresión matemática que deriva de trabajar. Un plano lo definimos por una recta, un vector, una recta perpendicular al plano. Y tiene números de dirección. Esos números de dirección de la recta me definen al plano que es perpendicular. Acá está todo el desarrollo de los números de dirección, y esos números de dirección que vienen de un producto escalar
es lo que se denomina como A, B y C. Son los factores que afectan a la variable X y Z. Y bueno, D es una constante, una constante con todas las constantes agrupadas forman D, y eso es igual a 0 en la ecuación cartesiana. Lo importante... Esta parte no ahondes mucho porque ya le estaba por dar en bien, bien. la parte de lo mismo. Lo importante es que en las ecuaciones del plano, todas las variables que hay están elevadas a la 1. No van a haber nada elevado al cuadrado o al cubo. Siempre X, Y, Z, está todo elevado a la 1. Bueno, acá estamos con la ecuación cartesiana, ya lo va a refrescar Gustavo. Luego, esa ecuación nosotros podemos trabajar. Esta también la voy a refrescar yo. Bueno, esa la podemos trabajar y obtener la ecuación segmentaria. Otra expresión de lo mismo es, matemáticamente se hacen unos pasos matemáticos y obtenemos otra ecuación equivalente, es la misma, pero expresada de tal manera que podemos encontrar los puntos de corte del plano con los ejes coordenados. Por ejemplo, la ecuación cartesiana siempre está igualada a 0, o puede estar igualada a un número que si yo lo paso para el otro miembro, me queda igual a 0. Le tengo que igualar a 0. La ecuación segmentaria, a diferencia, siempre está igualada a 1, como habíamos visto con algunas, las cónicas, ¿no es cierto?, que estaban igualadas a 1, como entonces acá, por ejemplo, la elipse, y acá también, la segmentaria está igualada a 1. Bien. Tenemos... Y bueno, las trazas, también vimos que eran las trazas. Traza se le dice a la marca que deja el plano cuando corta a un plano coordenado. Cuando un plano corta una recta, cualquiera sea esta recta, sea un eje o sea una recta determinada, cuando un plano corta una recta, ¿qué marca? Un punto. Hay un punto que pertenece al plano y pertenece a la recta. Ese punto en común es el que nosotros marcamos. Cuando dos planos se encuentran, como dos paredes en una habitación, determinan una recta. La recta esa está formada por un puntito al lado del otro y son puntos que pertenecen a un plano y al otro. Y cuando tres planos se cortan, pensemos en el rincón de una habitación, determinan un punto. 2, una recta. Y 3, hay un punto. Solamente un punto que es común a los tres. Bien. Las trazas sobre los planos coordenados, no sé si Gustavo vas a hablar de esto. Un poquito. Un poquito, bueno. Cuando tenemos una ecuación, es fácil obtener la traza porque eliminamos el término que contiene la variable que no interviene. Entonces, si estoy en el plano XY, la variable Z va a valer 0, entonces se suprime de la ecuación y lo que me queda de la ecuación corresponde a la traza. Esa es la ecuación de la traza. Bueno, luego vimos ejercicios, acá para que, por ejemplo... Pásalo de largo también, porque voy a hacer... Bueno, y luego veíamos casos particulares cuando la ecuación del plano falta algún término, ¿no? Habitualmente una ecuación completa de un plano tiene un término en X, uno en Y, uno en Z y uno independiente. En este caso, fíjense, 2X menos Y más 4Z igual a 4. Yo podría pasar el 4 al otro miembro de la igualdad y decir 2X menos Y más 4Z menos 4 igual a 0. Es una ecuación completa. Tiene X, tiene Y, tiene Z y tiene D
A le llamo al factor que afecta a X. En este caso es 2. B le llamo al factor que afecta a la variable Y. En este caso, menos 1. No está escrito, pero ahí hay un menos 1 tácito. C le llamamos al que afecta a la variable Z, que es 4. Y D, al independiente, sería menos 4. Menos 4 acá quedaría... Menos 4 porque se lo considera en el primer miembro. Claro. Si pasamos el 4 al primer miembro, va a pasar como menos 4. 2x menos. Y ahí va un 1 adelante, que está con el menos S, más 4z, menos 4, igual a 0. Entonces, esto sería A. El menos 1 acá es igual a B. 4 es igual a C. Y menos 4 es igual a D. Entonces, cuando nosotros queremos ver, perdón, ¿cuál es la intersección con el eje de las X? Déjame a partir de acá, ya sigo yo. Ahí seguís vos, bueno. Así no forza más su garganta. Bien, bien, disculpen entonces. Bueno, dejo de presentar, espérate. Se ve ahí, ¿no? ¿Sí? No sé si se ve, no, no es lo mío, porque se borró. Es, me perdió el lápiz. Bueno, recién Alejandro les decía, esto era A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Acá en la ecuación siempre es A más B más C. Lo que pasa es que en este caso A es más 2. En este otro caso B es menos 1. C es más 4. Y D es este 4 que pasa como menos 4 acá. Y acá queda el 0. Para sacar las intersecciones con el eje X, o el Y, o el Z, lo que tenemos que pensar es esto. Cualquier punto que está sobre el eje X, supongamos este punto, supongamos que acá sea la abscisa 9, como no se va ni hacia el sentido positivo de la Y, ni hacia el sentido negativo, la coordenada Y va a ser 0. Y en cuanto a la cota, a la ordenada, a la cota, no se va hacia arriba, hacia el sentido positivo de Z, ni se va hacia abajo. Por lo tanto, también va a ser 0. O sea, un punto sobre el eje X tiene solamente abscisa con cierto valor, pero Y y Z van a ser 0 sí o sí. Con ese criterio, en nuestra ecuación 2x menos Y, ya sabemos que Y vale 0, porque está sobre el eje X. La intersección del plano con el eje X es un punto. Y más 4z, pero z también dijimos que es 0. Igual a 4. Quiere decir que queda que 2x es igual a 4. O si despejamos x, es 4 medios, que será 2. Quiere decir que acá nos venimos una unidad, otra unidad, y en este puntito, que será el 2, 0, 0, es la intersección con el eje
X. Solamente un punto. Con el eje Y pasa lo mismo. Un punto que esté sobre el eje Y va a tener coordenada X0, la coordenada Y sí va a tener un valor y la coordenada Z va a ser 0. Entonces, O la sea, todo intersección con punto que este, está, perdón, Gustavo, todo punto que está sobre el eje Y, todos van a tener X0 y Z0. ¿Mm? X igual a Z igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? 2 por 0 menos Y más 4 por 0 que Z es igual a 4. Quiere decir que Y será igual a menos 4. O sea, si menos Y es igual a más 4, Y es igual a menos 4. Quiere decir que nos vendríamos en el sentido, bueno, depende para dónde tome el negativo, lo voy a tomar para este lado. Nos vendríamos acá y sobre el eje Y, nuestro plano va a ser corte en 0, menos 4, 0. Y para el eje Z pasa lo mismo, nada más que va a ser 0 para X, 0 para Y, y sí va a tener un valor Z. Entonces acá, cuando decimos que el plano corta el eje Z, ya sabemos que X es igual a 0 y que Y es igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 por 0 menos 1 por 0 más 4Z igual a 4. O sea que Z igual a 4 cuartos, o lo que es lo mismo, 1. Entonces nos venimos aquí y queda el punto 0, 0, 1. Estos tres puntos son donde un plano corta a los ejes. Si nosotros los unimos estos puntos, el plano se extiende más allá de esto, pero lo que vamos a ver de este plano, porque el, este segmento es parte de la recta donde corta el plano al plano coordenado y Z. Este que está aquí abajo es donde el plano corta al plano ZY. Y este de aquí será donde el plano corta al plano coordenado XZ. Estos segmentos se llaman trazas. Tenemos tres trazas. ¿Cómo se obtiene? Supongamos la traza con el plano coordenado XY. Esta traza está ubicada en el plano XY. No está ni para arriba ni para abajo. Entonces, con el plano XY, yo ya sé que Z va a valer 0, porque está sobre el plano. No está elevado ni está hundido. Entonces, ¿qué hago? En nuestra ecuación, digo 2x menos y más 4 por 0, porque z va a ser 0, es igual a 4. O sea que mi ecuación va a quedar 2x menos y igual a 4. Y esta es la ecuación de esta traza, esta que tenemos acá en el plano XY. Cuando voy a esta otra traza, la que está en el plano que forma el eje X con el eje Z, este plano vertical, la que va a ser 0 va a ser Y. Entonces, en el XZ, Y va a ser 0. Fíjense acá, XY, la que falta es la que es igual a 0. ZX, la que falta es igual a 0. Entonces voy a la ecuación y digo 2x menos 1 por 0 más 4z es igual a 4. Lo que implica que 2x más 4z es igual a 4. Y esta es la ecuación de esta traza que está en el plano coordenado XZ. Y con el ZY, siguiendo el mismo razonamiento,
la que va a ser 0 es x. Entonces, ¿qué va a quedar? 2 por 0 menos y más 4 por z igual a 4. Este término se anula y me queda que menos y más 4z es igual a 4. Y esta es la ecuación de la tercera traza. Ven que es muy fácil operar. No vamos a pedir mucho más cosas que lo que están viendo, no es para tanto. La ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria es una forma distinta de ver a la ecuación esta. Nosotros recién habíamos sacado que la traza donde cortaba el eje X era en X igual a 2, donde cortaba al eje Y era menos 4, y donde cortaba el eje Z era 1. Nosotros podemos crear una ecuación que va a ser X más Y más Z igual a 1, y vamos a tener tres denominadores. El denominador de X es este puntito, es el 2, donde es la abscisa donde corta el eje X. El denominador de Y es el punto donde corta al eje Y, menos 4. Y el otro punto, el Z igual a 1, es el que va acá. Bueno, no se pondría el 1, pero esto es la ecuación segmentaria. ¿Cómo pasamos de la ecuación que teníamos como dato a esta? Ahora lo vamos a ver. Fíjense que si yo les doy esta ecuación, ya automáticamente le estoy diciendo que corta X en 2, que corta Y en menos 4 y que corta Z en 1. Esa es la practicidad de esto. Veamos cómo pasamos de 2X menos Y más 4Z igual a 4 a una de esta forma. Si yo quiero, es más, voy a empezar de una más genérica. En este caso el 4 ya estaba del otro lado, pero supongamos que hubiéramos tenido de la forma esta, A por X más B por Y más Z más D igual a 0. Lo primero que hago es pasar el 4 al otro miembro. Se me va a quedar 2X menos Y más 4Z igual a 4. Pero ahora yo sé que tiene que quedar igualado a 1 y no a 4. Entonces, ¿qué hago? Divido por 4. Si yo hago 4 divido 4, ahora sí me queda igual a 1. Pero bueno, si divido en el segundo miembro, tengo que dividir en el primer miembro. O sea, tengo que dividir esto por 4 y esto por 4. Pero todavía no me queda como estaba antes. Entonces, ¿qué hago? 2/4 lo puedo, si yo divido, yo necesito que acá delante de X me quede un 1. Fíjense, yo acá tengo una X, una Y y una Z. Si yo tengo que tener un 1, lo que voy a hacer es hacer 2 sobre 2, 4 sobre 2 por X. Entonces eso, 2 sobre 2 es 1 y 4 sobre 2 es 2. ¿Ve? Más, menos 1 por 4, para que acá quede más una Y. Como acá tenía un signo menos, simplemente pongo el menos acá y ya está. Y para que esto quede 1, bueno, ya está directamente, pero sería hacer 4 sobre 4, o el coeficiente que tuviera Z, lo dividimos ahí y también dividimos acá. Y con eso me queda X sobre 2 más Y sobre menos 4 más Z sobre 1 igual a 1.
Esta es la forma de pasar de la ecuación cartesiana del plano a la ecuación segmentaria del plano. En la primera, en la que tenemos arriba, no sabemos dónde están los puntos de corte, los tenemos que investigar. En cambio, en la segmentaria, ya sabemos, de verla nomás, sabemos cuáles van a ser esos puntos de Los corte. denominadores son los puntos de corte. Una cosa, Gustavo, fíjense, ahí quedó determinado un triángulo marcado por las trazas. El plano se extiende, como les dijo Gustavo, hasta el infinito en todas sus direcciones, pero solamente ese triángulo es el que queda delimitado, es una porción del plano que queda atrapado por los planos coordenados. Detrás de los planos... Imagínense que los planos coordenados son la esquina de la habitación de ustedes. Una es una pared, por ejemplo, el XZ es una pared, el IZ es otra pared y el XY es el piso. Lo que verían ustedes de este plano infinito sería nada más que el triangulito ese, porque después detrás de eso están las paredes. Pero detrás de la pared continúa el plano con la misma inclinación hacia el infinito, detrás de la otra también, y por debajo del piso también se extiende el plano. A lo mejor, no sé si habrá algún gráfico ahí cerquita, alguna diapositiva para que lo pudieran ver. Entonces, nosotros definimos ese plano por los puntos donde cortan a los ejes coordenados. ¿De qué plano estoy hablando yo? El plano lo sabemos de indicar con una letra griega. Digamos, por ejemplo, el plano omega. ¿Cuál es el plano omega? ¿Cómo lo identifico? El plano omega es el que corta a las X en 2, al eje Y lo corta en -4 y al eje Z lo corta en 1. En Y esos está tres puntos representado que por la están ahí, ecuación esta que le hemos dado. que está la ecuación, y que entonces esos puntos de corte son los que me indican de qué plano estoy hablando y cuán inclinado es ese plano. O sea, si pasa por el origen, no pasa por el origen, y generalmente está inclinado, puede ser un plano paralelo a un plano coordenado, o puede ser inclinado y que corte a uno y no a otro, paralelo a un eje. Ya vamos a ver los diferentes casos, pero el plano, para que no esté perdido en el espacio, nosotros lo referimos a un sistema de ejes. Y en la ecuación, por ejemplo, en la segmentaria, queda más claro que en ninguna otra, los puntos con donde corta los ejes son esos los puntos que nos identifican de qué plano estamos hablando. Bien. Ahora los números de dirección. Esa letra A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula son los números de dirección que son los de ese vector perpendicular al plano que dijo Alejandro. Supongamos que nosotros en la ecuación no tuviéramos el valor de D, no tuviéramos ese 4, a ver, en la ecuación de arriba. Supongamos que esto no lo conociésemos. Lo pongamos como letra D, pero es incógnita. Pero sí tenemos el valor de A, que es 2, el valor de B, que es -1, y el valor de C, que es 4. Si yo conociera las coordenadas de un punto cualquiera del plano, yo en este caso voy a tomar el punto este que tenemos acá, el 2, 0, 0, pertenece al eje X, pero también pertenece al plano, así que este sería un punto del plano. Si reemplazo la X por 2, la Y por 0 y el 4 por 0, me quedaría que 2 por 2 es igual a D. A ver, sí, 2 por 2 es igual a D. O sea que 4 es igual a D. Nada más que este D lo tengo del lado externo del segundo miembro. Como el D en realidad lo necesito del otro lado,
va a pasar a ser en realidad menos 4 cuando lo pase el primer miembro. Pero ven que lo importante de esto es que conociendo las coordenadas X, Y y Z de algún punto del plano y conociendo estos números de dirección A, B y C, yo puedo llegar a determinar el valor de D. Es muy probable que se hayan mareado con todo esto, pero ven que la forma de resolver es simple. Ustedes ven esta pantalla llena de letras y cosas y ya se quieren tirar por la ventana. Pero no, es un tema, esta parte Pero vieron que parece fea, pero las cuentas son que casi ni calculadora. calculadora necesita. Y Miren acá ahí, está lo que decía Alejandro del plano. El eso plano lo este quería rojo mostrar. es un plano que acá está limitado en un cuadrado, pero en realidad se extiende hacia el infinito y más allá, como decía algún dibujito animado. Buzz Lightyear. Pero Ahí lo lo que ven en color gris celeste, los tres planos coordenados, ¿no es cierto? Que son perpendiculares entre sí, dos verticales y uno horizontal. Y el plano rojo, que es el plano que yo tengo la ecuación, fíjense la ecuación, menos 2x, menos 3y, más 3z, menos 2 igual a 0. Ese plano yo encuentro los puntos a donde corta a los ejes, haciendo la ecuación segmentaria o encontrándolos de a uno, de cualquier manera los voy a obtener igual, y eso me da esa porción, ese triángulo, que es el que queda delimitado por los planos coordenados. por este que está acá, por este que está acá y por este que está acá. Porque la parte que está externa a eso, yo no la puedo delimitar porque se extiende y se sigue extendiendo hasta el infinito, entonces no lo puedo definir al plano con eso. Lo defino por esa porcioncita que queda encerrada ahí. Acá hemos puesto, en realidad está rotado esto, este sería el menos X, el más X está para allá, este sería el menos Y, el más Y está para allá, y el Z sí está para arriba, más Z y para abajo el menos Z. Entonces este punto X, ahí a la izquierda dice menos 6, 0, 0. El Y es 0, menos 4, 0, y el Z, 0, 0, 4. Acá son otros números, pero es lo que hicimos recién, nada más que con un montón de letras y números. Y acá estaba lo que decía Alejandro hace un ratito, que a veces pueden faltar cosas en la ecuación. Puede faltar X, puede faltar Y, puede faltar Z, o puede faltar D. Primer caso que vemos. D es el término independiente que no tiene ninguna variable, es un número que está ahí, que bueno, si ustedes ven el desarrollo de dónde viene la ecuación cartesiana, uno de los componentes es, digamos, sería como, nos indica que hay una distancia entre el plano y el origen. No es que sea esa la distancia, Si acá, por ejemplo, dice 5 solo, sin variable, D es igual a 5 positivo. No quiere decir que haya 5 unidades desde el plano hasta el origen. Una de las componentes es la distancia, pero no es exacto, no lo puedo tomar como... Esa distancia, ese 5 en realidad es perpendicular al plano y que pasa por el origen. Claro, exactamente. Pero no está ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z, está inclinado en algún... Inclinado, Con la perpendicular a la inclinación del plano. Bueno, veamos cómo dice ahí, busquemos la intersección con los ejes. Si yo quiero la intersección con el eje X, ¿hay intersección con el eje X? ¿Qué dicen los alumnos? A ver. ¿Puedo despejar X de ahí? De la ecuación.
Juan, Richard, Caro. Ni idea, dice la Caro. Bueno. Con el eje X no hay intersección, ya que no podemos despejar el valor de X porque no está X. Entonces, si no está, no lo podemos despejar. Entonces, no corta al eje X. No hay intersección. Con el eje Y, sí. En el eje Y, Z va a ser 0. Entonces, de ahí, de esta ecuación, ¿para dónde está el cursor? O sea, todos los puntos del eje Y tienen como coordenadas en X y en Z igual a 0. Entonces, 2i más 4 por 0 es igual a menos 5. Pase ya el 5 2i hacia igual el a otro lado. Y igual a menos 5 sobre 2. Bueno, lo que de 2,5. Menos 2,5. O sea que ese punto de intersección va a ser 0 para X, sí, 0 para X porque no lo corta, menos 2,5 y 0 para Y. Esto es con el eje X, que es lo que tenemos acá. Con el eje Z hacemos algo similar. En el eje Z, la que va a ser 0 es la Y. A ver, se me pierde el cursor acá. Esto de tener una tableta ciega. Como Y es igual a 0, queda 2 por 0 más 4 por Z, y el más 5 lo paso al otro lado con menos 5. O sea que Z es igual a menos 5 sobre 4. Lo que sea que dé, es menos 1,25. ¿Ven? Entonces acá tengo corte con el eje Z, corte con el eje Y, esta es la traza. Y mi plano, que tendrá la inclinación que fuere, no va a tocar en ningún punto el eje X. ¿Qué va a hacer? Va a ser paralelo al eje X. Y si ese plano también, esa ecuación, digo, también le faltara el término en D, o sea, ese 5 fuese 0, sería paralelo al que tenemos, pero que pasaría por el origen. ¿Ve? Ahí tenemos un plano. Esto está hecho en GeoGebra ese. No está muy claro, no se ve demasiado, pero es un plano que en ningún momento toca al eje X. Es paralelo al eje X. Y esta distancia que es D, que es perpendicular al plano que pasa por el origen, si D fuera 4, este plano pasaría un poquito más acá. Si fuera 1, pasa acá, y 0 pasaría por el origen y contendría al eje Y. El eje Y sería parte de ese eje, pero no lo corta, lo contiene. Al eje X el que contiene. Mire, acá Eso, está, perdón, acá en este dibujo yo creo que está más claro. Fíjense, todo lo que está en puntos, escrito con línea de guiones, es que está atrás del plano, ¿eh? Lo vemos nosotros punteado. Lo que está fuera del plano, que sería como traslúcido, lo tenemos en línea recta. Entonces, fíjense el eje X, que es rojo, cómo va, a medida que se extiende el eje X, yo puedo extender el plano para acá adelante y para atrás. Y no lo va a cortar nunca. Sí corta el eje. Fíjense Sería dónde como cambia la apoyar línea. un cuadro inclinado contra la pared. Claro, o una hoja de vidrio, una ochava. Cuando pusiéramos un plano, un pedazo de una madera o de lo que fuera, contra una esquina de una habitación, eso lo podemos extender todo a lo largo que querramos, que siempre nunca va a llegar a tocar la esquina del rincón, digamos, ¿no es cierto? En este caso, no tocaría nunca el eje rojo, es paralelo al eje rojo. Corta el azul, corta el verde en esos puntos que están ahí indicados, 0, 0, 2 y 0, 1, 0. Bueno, no me salió, pero
Esta línea roja se supone que estaba arriba de la línea de puntos. Esta línea de puntos es la traza que tiene este plano inclinado con el plano ZI, con este plano vertical ZI, es esta línea de puntos. Con el plano XZ tiene esta traza. Qué bárbaro. Bueno, es muy difícil. Mano en el aire con tableta ciega, difícil dibujar. Pero al eje ¿Que lo X... dibuje yo, Gustavo? No, está bien, déjalo. Creo que se entiende. Espero. Si alguno no entiende, no lo digo. Acá tienen un ejemplo numérico. ¿Se animan a hacerlo? ¿Cuáles son los números de dirección de este plano? Dígame. Los números de ¿Cuánto dirección, vale? recuerden que eran los factores ¿Cuánto vale A? que afectan ¿Cuánto a cada vale una de B? las variables. ¿Cuánto vale C? Y de paso me dicen cuánto vale D, que no es un número de dirección, pero lo mismo. Sería -3, o sea, A -3. No. ¿Sí No. o no? No. No. ¿No sería 0? A por X, No es ninguna A X. por Y. Claro, porque al no estar la Y variable, Z, quiere decir claro. que está multiplicada por 0. O sea que A es Es 0. B, Ahí sí sería -3. -3, sí. ¿Y C? Y C sería 3. 3. 3. Bien. Esos son los tres números de dirección. ¿Y D cuánto Recuerden vale? que 12, -12 en este caso, -12, Sí. no es un número de dirección. D esos números de dirección los sabemos escribir entre corchetes. No entra D, porque D son los que afectan a las tres variables, las tres coordenadas. Cuando la coordenada no está presente en la ecuación, entonces quiere decir que vale 0. Recuerden que si vale 1, está expresada solo la letra, X, Y, Z, sin ningún coeficiente al lado. Quiere decir que hay un 1 que no se escribe, tácito. Y si, bueno, si ya tiene un 2, un 3, un 4, es que hay un 2, un 3, un 4. Bien. Bien. Ahora digan, como para refrescarles cómo era la segmentaria, era X sobre algo, más Y sobre algo, más Z sobre algo, igual a 1. Traten de crear esa ecuación segmentaria a partir de la ecuación que tienen como dato. O sea, a partir de -3y más 3z menos 12 igual a 0. Una cosa para que no se enquilomben. X está en esa ecuación, en la ecuación dato, No, no estaba. entonces tampoco va a estar en la segmentaria. Esa ayudita ya la tienen. Ahora saquen este y este. Calculen. Perdón, si estoy sobre el eje Y, si estoy sobre el eje Y, yo sé de antemano que todos los puntos que están sobre el eje Y van a tener coordenada en X y coordenada en Z, van a ser 0. Entonces, yo quiero encontrar un punto sobre el eje Y. ¿Cuánto valdrá el punto de corte sobre Y? Entonces, en la ecuación, yo sé que Z va a valer 0. Y se elimina el término en Z. Y me queda que -3y menos 12 es igual a 0. Por lo tanto, puedo escribir -3y
es igual a 12. Paso el 12 al otro lado. ¿Mm? ¿Hola? ¿Quisiste Sí, decir se algo? escucha, se escucha. Ah, bien, bien. Paso el 12 al otro lado. ¿Mm? Y entonces despejo y me va a ser igual a 12 dividido menos 3. ¿Cuánto es 12 dividido menos 3? Agarran la calculadora si les hace falta. ¿Mm? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Entonces yo sé que me va a dar que y es igual a menos 4. ¿Mm? Eso trabajando con la ecuación que está ahí escrita en azul, la ecuación, la cartesiana. Con el mismo procedimiento puedo hacer con Z. Yo sé que si quiero encontrar un punto donde corta al eje No Z... tenemos nosotros, vos sabés, pero ya lo llevamos esta noche. Hola, Gus. Mañana mejor. Está abierto el micrófono. Sí, sí. Se richa. No, que viajaron con una campera que no era de ellas, nada más. Bien. Volviendo a la ecuación, si queremos encontrar el punto de corte con el eje Z, yo sé que todos los puntos de corte, todos los puntos del eje Z, de corte o no corte, van a tener coordenadas en Y y el Z igual a 0. Entonces, este punto que yo quiero encontrar, como está sobre el eje Z, va a tener Y igual a 0. Entonces, se elimina el término en y me queda 3Z menos 12 igual a 0. 3Z positivo es igual a 12. Por lo tanto, Z va a ser igual a 12 sobre 3 y me va a dar 4 positivo. Entonces, el eje Z va a ser cortado en su valor número 4, el eje Y va a ser cortado en su valor menos 4, y fíjense cómo ahí ya puedo construir la ecuación segmentaria de este plano, que es Y sobre menos 4 más Z sobre 4 igual a 1. Esa ecuación es equivalente a la que está en azul ahí en la primera línea. Menos 3Y más 3Z menos 12 igual a 0. Es el mismo plano, es la misma ecuación. ¿Mm? Fíjense que al no tener, al estar D presente, yo sé que el plano no pasa por el origen. Y al no tener X, quiere decir que es paralelo al eje de las X, que es el eje rojo. El plano ese violeta es paralelo, pasa más arriba, no lo va a tocar nunca el eje rojo. Y si D fuese 0, o sea, si en vez de ser menos 12 fuese 0, sería paralelo y coincidente con el eje X. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, escucho, yo escucho, estoy acá. Ah, Estoy concentrándome lo que más que puedo. Los miércoles para mí son días largos. Arranco muy temprano. Bueno, gracias por estar entonces. Ahora en vez de X falta Y. Fíjense, tengo menos X más Z menos 1 igual a 0. De intersección con el eje X, yo sé que Z va a ser igual a 0. O sea que menos X va a ser igual a 1 y X positivo va a ser menos 1. O sea, el punto de corte va a ser el menos 1, 0, 0. Con el eje Y dijimos que como no está, no hay intersección. Y con el eje Z, lo que va a ser, todos los puntos del eje Z tienen X igual a 0. Por lo tanto, despejando Z de ahí, me queda Z igual a 1. Y el punto de intersección con el eje Z será 0 para X, 0 para Y, 1 para Z. Y el plano, bueno, es un lío el dibujo, pero el plano va a ser paralelo al eje Y. Y si D fuese igual a 0 en vez de ser igual a menos 1, sería coincidente con el eje Y, porque pasaría por el origen. Se ve lindo ahí. Ven que el plano es paralelo al eje verde, al eje de las Y. Yo lo puedo Sí, sí. extender para atrás y para adelante.
o para arriba, para abajo, y nunca va a tocar al eje verde. Corta al eje azul, corta al rojo, pero nunca al verde. Igual acá. ¿Mm? Bueno, y esto es lo que decíamos. Si además de igual a 0, contiene el eje, pero no, Es digamos, no como, lo corta, lo contiene. podemos volver para atrás una diapositiva al gráfico. Miren este que está acá. ¿Mm? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Imaginemos que yo hago fuerza, eso fuera una placa rígida, y yo lo empujo, le voy a hacer, sin cambiarle la inclinación, lo voy acercando al origen del sistema. Lo voy llevando, lo voy empujando, y cuando llega a contener el punto que es el origen del sistema, el eje verde, el eje Y, va a ser una de las tantas rectas que forman un plano. Ustedes saben que un plano está compuesto por infinitas rectas. Entonces, el eje Y pasaría a ser una más de todas las rectas que conforman el plano. Se pierde adentro del plano, porque configura los puntos del eje, son todos los puntos, serían puntos del plano. Pero no lo corta como corta el eje Z en un punto. Claro, no lo corta en un punto, sino que lo contiene entero, a todo el eje. Entonces, no lo puedo usar para definir una ubicación porque está todo adentro de ese eje, de ese plano, digo. Y esto es lo mismo, pero con Z. Si falta la coordenada Z, la coordenada Z en la ecuación, ven que acá está X, está Y, pero no está Z, va a ser paralelo al eje Z. Ven el plano verde ese. El verde celeste es paralelo al eje azul. Y no lo toca. Que yo suba o baje, siempre va a ser paralelo, nunca lo va a cortar. Corta el rojo, corta el verde. Y si en vez de menos 12 fuera menos 5, estaría a mitad de camino entre este plano verde y el eje. Y si D directamente fuese 0, estaría sobre el eje azul. Lo contendría el eje azul. Con la misma inclinación que tiene ahora, pero el eje azul sería parte. Bien. Bueno, esto creo que no lo vamos a decir de vuelta porque nos van a matar los chicos. No. Hay mucha repetición acá, ¿eh? Ven que somos reiterativos, ¿por qué? Porque es para ir fijando, ¿sí? Los casos específicos, nada más. Acá fíjense. Sí, dale, vale, dale vos. No, habla. No, digo que cuando tenemos ecuaciones de diferentes planos, los números de dirección son los mismos, pero va variando el valor independiente de cambia. Estamos ante el caso de planos que son paralelos entre sí. Fíjense que acá no está ni X, que te digo, no está ni la variable Y ni la variable Z, está solo X. Quiere decir, vieron que recién, si faltaba Y, era paralelo a Y. El plano era paralelo a Y. Si faltaba Z, es paralelo a Z. En este caso no está ni en la variable Y ni en la variable Z. Quiere decir que es paralelo al eje coordenado XZ. Si la que falta es X y Z, será paralelo al plano coordenado XZ. O sea, paralelo al plano coordenado de las variables que faltan. Y si la que falta son X e Y, será un plano paralelo al plano coordenado XY. Y si encima falta D, me quedaría que va a pasar por el origen de coordenada. Fíjense. Es la ecuación de uno de los planos coordenados. Ahí tienen un plano color violáceo que es paralelo al plano IZ.
¿Bien? Ese plano coordenado pasa por x igual a menos 6. Quiere decir que la ecuación de ese plano es x igual a menos 6. Y si se fijan, para cualquier valor de y o para cualquier valor de z, siempre x va a valer menos 6. Entonces la ecuación de ese plano es x igual a menos 6. Que lo podemos calcular, fíjense, la ecuación original era menos 2x menos 12 igual a 0. Si de ahí despejamos x, el menos 12 pasa a más 12, después despejamos la x, el menos 2 pasa a dividir y queda x igual a menos 6. Y el punto de intersección con el eje x será el menos 6, 0 para y y 0 para z. Este sería un caso similar. Corta el eje X, pero no corta ni el eje Y ni el eje Z, por lo tanto es paralelo al plano coordenado que forman los ejes Y y Z. Acá es algo similar, menos 3y menos 12 igual a 0, o sea, no tenemos X, no tenemos Z. Entonces el plano representado por esa ecuación va a ser paralelo al plano coordenado de las letras que faltan. ¿Qué falta? X, Z, bueno, va a ser paralelo a los planos coordenados X y Z, porque no toca ninguno de los dos ejes. Y el punto de intersección es despejar la y de ahí, queda 0, menos 4, 0. Acá tienen algo similar. Y en este caso faltan X e Y. Por lo tanto, si faltan X e Y, el plano va a ser paralelo al plano coordenado X, Y. De esa ecuación, 3z menos 12 igual a 0, despejamos z, queda z igual a 4. O sea, el punto de intersección va a ser el 0, 0, 4. Acá tienen algo similar con otro plano, pero algo similar. Y si encima tenemos una ecuación donde falta, como en este caso lo único que falta es D. O sea, tengo 3x más 2y más 4z igual a 0. Si nos fijamos, si tratamos de despejar para ver los puntos de corte de ese plano con los ejes, cuando querramos despejar x, si decimos que y igual a 0, igual a z igual a 0, al despejar x nos va a quedar que x igual a 0. Si queremos despejar para el eje y, también nos va a quedar y igual a 0. Y con z nos va a pasar lo mismo. O sea que a los ejes los va a cortar únicamente en el origen de coordenada, a los tres. Y va a estar inclinado en cualquier posición, pero el único punto de corte con los ejes es el 0, 0, 0. Ahí en el gráfico ese está faltando graficar el plano XZ, un plano vertical que quedaría paralelo a la pantalla. No se lo grafica porque si no, no se entiende nada. Tenemos nada más dos planos azules, ¿no es cierto? Pero puede tener todas las diferentes inclinaciones, pero pasa por el origen, entonces al pasar por el origen, los corta los tres ejes, pero los corta en el mismo punto, en el punto 0, punto y coma 0, punto y coma 0. Bien. Paralelismo. Fíjense, el plano rojo es de coordenada z igual a 2. O sea que todo ese plano corta únicamente el eje z en la cota 2. O sea, el único, perdón, Gustavo, el único punto del sistema en que es cortado por ese plano es el eje X en el punto 2. Es en el único, la única referencia que yo tengo de mi sistema de ejes donde lo corta, entonces digo, es el plano
que corta a Z en 2, en el punto 2. Y ahí está, con eso lo defino. Lo mismo pasa con el verde. El Con plano el eje verde, verde es Z igual a 4. No corta el eje X, no corta el eje Y, solamente corta el eje Z, entonces con eso me da la pauta de que al no cortarlo es paralelo al eje X y es paralelo al eje Y. Entonces, paralelo al plano XY, pero uno pasa por Z2 y otro pasa por Z4, como si fueran pisos de un edificio. bien. Fíjense, ahora en vez de pisos del edificio vemos los otros planos que están inclinados. Que sí Si cortan están a los inclinados, ejes. si están inclinados, van a tener los mismos coeficientes de dirección. O sea, el A de uno de ellos va a ser igual al A del otro, el B de uno de ellos va a ser igual al B del otro y el C va a ser igual al otro. Lo único que va a variar es D. Fíjense, en este caso del azul es D igual a 3 y en el otro D igual a menos 1. Pero si son paralelos, tienen que tener exactamente la misma inclinación. Y la inclinación está dada por esos coeficientes de dirección. Bueno, esto es más de lo mismo. Y acá van a tener que responder algunas preguntas para ver si han entendido. El plano X más Y más Z igual a 2 es paralelo al eje Y. Fíjense. Tenemos que responder sí, no. Exactamente, ¿sí o no? Es Mm, una X más una Y más un Z igual a 2. Estaba hablando con el micrófono apagado, digo, repasemos. ¿Qué condición tenía que tener un plano para ser paralelo a un eje? ¿Cómo se daban cuenta que un plano era paralelo a uno de los ejes? Cuando en la ecuación no aparecía o era 0. Claro, cuando en la ecuación no está la coordenada que corresponde a ese eje. Ujú. X más Y más Z igual a 2. O sea, una X más una Y más una Z igual a 2. Están las tres coordenadas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿el plano es paralelo al eje Y? No, porque está No. ahí presente. Entonces pondríamos que no ahí. Bien. Y Y para ser vamos hacia paralelo a abajo. un plano, ¿qué Bueno. tenía que pasar para ser paralelo a un plano? Vamos a ir horizontal o vertical. Tenía que quedar Dale, solo, exacto. o solo X, o solo Y, o solo Z. Claro, tenían que desaparecer las Dos. dos coordenadas que conforman el plano coordenado. Entonces, si fuera paralelo a XZ, tendría que en la ecuación no haber nada con X y nada con Z. Y sin embargo, este plano lo tiene, o sea que no es paralelo. No es paralelo para nada. ¿Pasa por el origen? Pregunta acá. No, tampoco. Porque para que pase por el origen, ¿quién tenía que estar ausente? D. D. Y en este caso D sería menos 2, ¿no es cierto? X más Y más Z menos 2 igual a 0. Entonces, D tiene un valor, existe, está presente, no pasa por el origen. Y dice, en la ecuación dada los coeficientes X y Z son los números de dirección de la recta perpendicular al plano. ¿Qué les parece? Los coeficientes de X, de Y y de Z ¿son los números de dirección de la recta perpendicular al plano o no son? O sea que serían 1, 1, 1. Sí. Sí, muy Sería bien. el Bien. triángulo que veíamos.
No, pero esos serían en el triángulo, serían los puntos de corte de la segmentaria. Los números de dirección son los que en la ecuación cartesiana te dan para definir dónde está de inclinado un plano, lo define los números de dirección de un vector que es perpendicular al plano. Y ese 1, 1, 1 serían los números de dirección que me da la inclinación del vector perpendicular al plano. Es medio complicado, pero es así. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver los demás. Ahora vamos a la segunda ecuación. Fíjense, 3x más 2z igual a 1. Podríamos decir 3x más 2z menos 1 igual a 0. Es lo mismo, pasar el 1 al otro lado del igual. ¿Es paralelo al eje Y? ¿Qué les parece? Este sí es paralelo. Sí, este sí. No tengo la variable Y, entonces sí es paralelo. Muy bien. ¿Es paralelo al plano XZ? No. No. No, porque están las dos variables presentes. ¿Pasa por el origen? No. No, porque D tiene un valor, vale 1 o menos 1, según como lo quieran tomar. Entonces, hay D, por lo tanto, no pasa por el origen. En toda ecuación, los coeficientes de X y Z son los números de dirección de la recta perpendicular al plano. Así que esa columna siempre va a ser sí. Recuerden que el número de dirección de una variable que no está presente en la ecuación es 0, pero se debe poner. En este caso sería 3, punto y coma, 0, punto y coma, 2. Bueno, ahora vamos al plano de ecuación menos 2i igual a 7. Más 2i, pero bueno, para el caso lo mismo. Más 2i, perdón. Perdón, sí, dije menos, pero es más. Sí. Entonces, ¿es paralelo al eje Y? No. No, porque justamente el único que está presente es Y. ¿Qué está faltando? X y Z. Y dice, ¿es paralelo al plano XZ? Ahí sí. Acá sí. Este es un plano paralelo al XZ que corta el sistema en el eje Y cuando Y vale 7, en el valor 7 de Y. ¿Pasa por el origen? No, porque hay ahí D igual menos 7. por 7, que claro, que es D. Y bueno, y sí, los coeficientes de X y Z son números de dirección. Recordando que los que están ausentes tienen coeficiente 0, pero hay que ponerlo entre los corchetes. Bueno. Pasemos a la otra. Dice 3x más 4y igual a 0. ¿Es paralelo al eje Y? No. No. Dice, ¿es paralelo al plano XZ? No. No. Perdón, voy a hacer una pregunta que no está ahí en la grilla. La ecuación esa, ¿es paralela a algún eje? El eje Z. El eje Z, muy bien. Y dice, ¿pasa por el origen? ¿Puede ser que sí? Sí, porque no hay D. Ah, Exactamente. Fíjense, es paralelo al eje Z y pasa por el origen. O sea que ese plano lo contiene al eje Z. El eje Z está incluido adentro del plano. Y acá tenemos... Esta última ecuación, ¿es segmentaria? Está expresada como fracción. ¿Es la ecuación segmentaria? No estoy segura, no sé. La segmentaria tenía una característica particular, y es que siempre tenía que estar igualada a 1. Entonces, para que eso sea igual a 1, yo tengo que dividir
por sí mismo, ¿no es cierto?, a D. Entonces digo 6 sobre 6, 1. Pero si dividí por 6 de un lado de la igualdad, tengo que dividir por el otro. ¿Y cómo se divide? Tengo que dividir cada uno de los términos por 6. Entonces, me quedaría x sobre 12 más y sobre 24 igual a 1. Esa sería, sí es segmentaria. Está trabajada la ecuación de manera tal que no me queda ningún factor afectando a las variables. O sea, arriba como numerador me queda la x sola, la y sola, la z si estuviera sola, y me quedan los denominadores. Los denominadores son los puntos de corte. Entonces, corta al eje X en 12 y corta al eje Y en 24. Y no lo corta al eje Z. Entonces, ¿qué característica tendría ese plano? Que sería paralelo al Eje Z. Al eje Z. ¿Y pasa por el origen? No. 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 Porque de ahí sería igual a menos. Pasa una distancia del origen, pero siempre va siendo paralelo, paralelo a este. Muy bien, muy bien. Ven que no es nada del otro mundo. No es del otro mundo. Claro, a veces apabulla un poco tanta letra, tanto número, pero no. Ay, sí, yo no entendía nada porque me equivoqué. O sea, yo me quedé en el tema anterior, o sea, el tema 10. Sí. Ahora entré en este y no entendía nada, pero no es tan Ahora se va aclarando un poquito más. Un poco más, sí. Pero bueno, los cuestionarios de este tema no los empecé. En este tema, el cuestionario es muy simple. En el PDF de ejercicios resueltos tiene ejercicios más complejos. Aviso por las dudas, porque muchos tienden a no ver los PDF de ejercicios resueltos. En el tema de superficies, el ejercicio resuelto está mucho más amplio que esto. Bueno, acá vamos a seguir haciendo esta planillita. Fíjense, tenemos planos, ecuaciones de planos. Algo que les recalco porque a veces lo estamos mirando tan de cerca, tan ahí, y no nos damos cuenta. Fíjense que ninguna de las variables está elevada al cuadrado, siempre a la 1. Porque después, al final de la materia, a usted le aparece una ecuación, dice, che, ¿y esto qué es? ¿Es un plano? ¿Es la segmentaria de un plano que le falta una variable? ¿O es una elipse? Porque, bueno, se pueden entrar a aparecer. La diferencia, el plano siempre está a la 1. A la 1. Bueno, el primer plano. El X. ¿Qué intersección tiene con el eje X? ¿Qué intersección tiene ese plano X más Y más Z igual a 2 con el eje X? ¿Qué les parece? ¿En qué punto corta el eje X? ¿En 1? ¿Cómo sacas un 1 ahí? Recuerden que cuando yo estoy averiguando el punto de corte con un eje, me baso en esa cualidad que tiene, esa condición de que todos los puntos que forman un eje tienen como coordenadas de los otros ejes 0, porque al cortar por el origen, están 0, por ejemplo, en eje X tienen 0 en Y y 0 en Z. Entonces me queda X igual a 2. Y ahí, con el eje Y, clarito 0 para X, 0 para la otra. Entonces quedaría 0, 2, 0. O sea, lo mismo hacemos para X, lo hacemos para Y, y lo mismo hacemos con Z. Si tuviésemos que representar ese plano, hacemos un sistema de ejes perpendiculares entre sí, marcamos 2 positivo en X, 2 positivo en Y, 2 positivo en Z, y ese triangulito sería una porción de plano que queda delimitado por los planos coordenados. Y es lo que representa. Bueno,
Ese plano en cuestión que corta al eje Y en 2 y en X en 2 y Z en 2, que la intersección con el plano XY, O que sea, la traza. deja una marca. Cuando dos planos se encuentran, dejan como marca una línea recta. ¿Mm? ¿Qué ecuación tendrá esa línea recta? Estoy en Sabiendo el que todos plano los puntos del plano XY, XY tienen Z igual a 0. todos los puntos del plano XY cortan el sistema en Z0. Entonces yo sé que de la ecuación cartesiana, la original que tengo, Z no va a estar. Entonces pongo X más Y. Si fueran 4X más 2Y, pongo 4X más 2Y. De Z no pongo nada y pongo igual a 2. O podría poner menos 2 igual a 0, también está bien. Y El plano XZ es similar. Lo que acaba de escribir Gustavo es la ecuación de la recta esa, De la traza. que es la traza, que la marca que deja el plano en cuestión, con el plano XY. ¿Cómo haríamos con el plano XZ? Perdón, Gustavo, sí. Bueno, con el plano XZ, Y es igual a 0. Entonces de la ecuación eliminamos Y. Nos quedará que X más Z es igual a 2. Y con el plano YZ, X igual a 0. Entonces nos quedará que Y Más Z. más Z es igual a 2. Y la segmentaria, como tiene que estar igualada a 1, Divido todo por 2. está fácil. Esta está Divido fácil. por 2 acá, por 2 acá, por 2 acá y por 2 acá. Entonces eso quedó X sobre 2 más Y sobre 2 más Z sobre 2 igual a 1. Vamos al 3X más 2Z igual a 1. Calculen cuál es la intersección con el eje X. Acuérdense, y de aquí Z va a ser 0, Y va a ser 0. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto valdría X ahí? 3. No, despeja X. Si Si 2Z eliminas no el término existe. 2Z, al Z valer 0, 0 por 2 es 0 y se eliminan, ¿cierto? Me queda 3X igual a 1. Si quiero saber cuánto vale X, X va a ser igual a 1 dividido 3, ¿no es cierto? Porque el 3 que multiplica X pasa dividiendo al otro lado. Entonces un tercio o 0,3333 es lo mismo. Con el eje Y, como no tiene coordenada Y, no vamos a tener intersección con ese Es eje. es paralelo al eje Y, recuerden. Y con el eje Z, X va a ser 0. Díganme ustedes cuál sería con Z. Sería lo mismo que se hizo con X. Exactamente, pero en vez de ser un tercio, ¿cuánto sería? ¿Un medio? Un Está hablando medio. con el micrófono apagado. Un medio. O sea, o 0,5. Sí. Poner 1 sobre 2 o 0,5. ¿Ven cómo digamos, cuando estamos trabajando con un eje o con un plano coordenado, el otro eje o los otros ejes se hacen 0 y eso me simplifica y me permite llegar a esas conclusiones que son muy útiles. Bien. ¿Cuál es la intersección con el plano XY? Una ecuación de una... ¿Ustedes vieron la ecuación de la recta? No, ¿no? No, no la hemos visto. Con nosotros no. Con nosotros no. Bueno, lo que nos va a quedar
es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta la sacamos de la ecuación del plano, eliminando las variables que no intervienen. O sea, si estoy en el plano XY, ahí dice bien clarito que cuando estoy en ese plano, porque la intersección son puntos del plano XY, que también son puntos del plano en cuestión, pero son del plano XY. Y todos los puntos del plano XY tienen z igual a 0. Entonces, en este plano se elimina el término en z y me queda 3x igual a 1 o x igual a 1/3. Es la ecuación de una recta. ¿Qué recta es? Es la recta que corta al eje X en 0,33333. Esa es la recta. En realidad es todo un plano paralelo al plano... a ver, no, estoy hablando más acá. No, es una recta. Es una recta. X igual a 1/3. Con el plano XZ me queda exactamente la misma ecuación, 3x más 2z igual a 1, porque y igual a 0. Con el plano YZ, X igual a 0, o sea que me queda z igual a 1/2. Y la segmentaria, fíjense que ya tenemos igualado a 1, pero tengo que tener el coeficiente de x igual a 1. O sea que tengo que dividir 3x, lo tengo que dividir por 3 para que se elimine esto, más 2z sobre 2, que una z, igual a 1. O sea, me va a quedar x sobre 1, más z sobre 1. No, X te quedaría, ahí tenemos los puntos de corte ya encontrados. Quedaría X sobre 0,333. Ah, perdón, que este es 3 sobre 3 y 1 sobre 3. Y este sería 1 sobre 2. O sea, 1 dividido 3 y 1 dividido 2. Entonces me quedaría X sobre 0,5, sobre 0,33 y Z más Z sobre 0,5 igual a 1. Recuerden que entre la primera y la segunda columna, ahí tenemos los puntos de corte, y los puntos de corte son los denominadores de la segmentaria. Arriba va la variable solita, X, Z, Y, que fuera. Bueno, vamos al tercer caso. 2y igual a 7. ¿Tiene intersección con el eje X? No. No. ¿Tiene intersección con el eje Y? Sí. Sí. ¿Y en qué punto? Fíjense que despejo Y y me va a dar, ¿cuánto? 2 sobre... 7 dividido 2. 7 dividido 2. 3,5. 3,5. En Y igual a 3,5, por ahí va a cortar mi plano. ¿Tiene intersección con Z? No. Fíjense que no corta ni a X ni a Z. ¿Tiene intersección con el plano XY? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Anula Z, pone Z igual a 0, no estaba Z, que Y igual a 7,5. Igual, entonces, igual a 3,5. Y con el plano XZ,
No, ahí no. No lo corta. Y con el plano IZ, Sí. sí, Y bueno, igual a 7 medios. ¿Mm? O sea, es un plano que es paralelo al XZ y que corta en el eje Y. ¿Mm? ¿Está claro eso? Corta sí. un solo eje, pero corta a dos planos coordenados. Los dos planos coordenados que contienen al eje Y, el IZ y el XY. ¿Mm? Bien. La ecuación segmentaria es I sobre 7 medios, o sea que es I sobre 3,5, que es el punto de corte. Bueno, veamos ahora la que sigue. 3x más 4y igual a 0. Tenemos D aquí. ¿Cómo? Si ¿Otra vez? tenemos el término D, No. no. O sea que este ¿Pasa por el origen? ¿Sería? pasaría por el origen. Tenemos los tres ejes. Pero la intersección con el eje X sería, bueno, sí, pase por el origen, así que es 0. Ujú. Con el eje Y también va a ser 0. Porque lo corta a los ejes, los corta por el origen. Es en el único punto donde corta los ejes. ¿Mm? No, ahí con Z, Con 0, 0, 0 también. sí, sería 0, 0, 0. Lo que pasa es que contiene el eje. Lo contiene, claro, estaría X, adentro el no lo eje Z. corta. No lo corta, forma parte del plano. Bueno, con el plano XY, ¿qué pasa con el plano XY? Em, ¿Qué les parece? ¿Dejará una marca en el plano XY? ¿Se encuentra en este plano con el plano XY? En realidad pregunta cuál es la ecuación de la intersección. Ah, la ecuación. Bueno, pues. ¿Qué les parece? ¿No sería 0? No. No. La ecuación, lo que Sería sería 0. La misma ecuación. la misma ecuación que hay ahí. Porque queda el término en X, queda el término en Y, y se elimina el Z, pero Z no estaba, así que está ahí. Con el plano XZ, la que se elimina es Y. Se quedaría 3X igual a 0. igual a 0. Con el IZ elimina X. Se me quedaría 4y igual a 0. Ah, está. Y la segmentaria no la vamos a poder hacer porque no hay forma de poner el segundo miembro igual a 1. Porque corta todo en 0, ya sabemos que los puntos de corte son 0 para el X, 0 para el Y, y el eje Z lo contiene. O sea, es un plano vertical que contiene al eje Z. Y este último no hace falta hacerlo porque lo hicimos en el ejercicio, en la diapositiva anterior. Bueno, a ver acá. Fíjense la primera. Más genérico. Más genérico. Más genérico. Cuando están A, B, C y D, digamos, tenemos los 4 términos igualados a 0. Recuerden que D o cualquier otro puede estar del otro lado del signo igual. Hay que tener cuidado con igualarlo a 0, cambiar el signo correcto, ¿no? En ese caso, ese plano que tiene todos los componentes, ¿pasa por el origen del sistema? No, porque existe D.
¿Es paralelo al eje X o al eje Y o al eje Z? No, porque tiene la variable, existe en la ecuación. ¿Es paralelo al eje y pasa por 0, 0? No, porque están todas las variables representadas. ¿Y es paralelo a algún plano coordenado? No, no, no. En ese caso, fíjense, arriba es todo no, es fácil esa. Porque está A, porque está B, porque está C, porque está D. Fíjense, cuando desaparece D, el término independiente, recordábamos que pasa por el origen. El plano pasa por el origen, pero al estar A, B y C, no es paralela a ningún eje y no es paralelo a ningún plano coordenado. Porque están todos presentes. Ahora tenemos A, B y D. Fíjense, reaparece D, pero no tenemos el término que contiene a la variable Z. Entonces, al estar D, no pasa por el origen, no es paralelo a X, no es paralelo a Y, pero sí es paralelo a Z, porque fíjense que falta el componente Z. Todo lo demás no. Y ahora nos falta el término que contiene a la variable Z y el término D. Entonces, pasa por el origen del sistema, porque no está D, es paralelo al eje Z, y es paralelo al eje Z y pasa por el origen. Entonces, ¿qué quiere decir si es paralelo y pasa por el origen? Que lo contiene. Y bueno, y ahora cuando faltan dos variables, faltarían Z y falta Y y falta D. ¿Qué quiere decir? ¿Que pasa por el origen? Sí, porque no hay D. ¿Que es paralelo a X? No. No es paralelo porque lo corta en A. Llámese A algún valor, ¿no? ¿Cierto? Tenemos ahí un coeficiente. Es paralelo a Y, es paralelo a Z, es paralelo a eje y pasa por el origen. ¿Es paralelo al eje Z y pasa por el origen? Sí. Entonces, ¿de qué plano estamos hablando? ¿Cómo? ¿De qué plano sería ese? ¿Alguien lo identifica mentalmente? Fíjense que Z es igual a 0, A igual a 0 y D es igual a 0. Entonces el plano ZI. ZI. Es coincidente, es un plano paralelo y coincidente con el plano coordenado. Sería como que fuera la ecuación del plano ZI. Ya acá se acabó lo que se daba. Se han quedado pensando, por lo menos la Caro, me parece. Sí, sí. Regulando. Mucha info de repente. Pero es cuestión de ir pensándolo y imaginando el gráfico. Si ustedes lo pueden ver en GeoGebra, también les va a ayudar. Sí, bastante. Y un poquito de práctica nomás, pero viste que no requiere grandes cálculos ni cosas raras. Así que, bueno, ¿alguna duda? No, por ahora no. Por ahora no, cuando me pongan con los cuestionarios capaz que Bueno. salta alguna, pero por ahora... Bueno, me tengo que poner a consulten. repasar. Sí, yo estoy en la misma. Me quedé en el punto, lo comenté en el chat, me quedé